Los puntos suspensivos pueden ir seguidos de cualquier signo de puntuación, excepto un punto final, ¿no? O un punto que señale el final del enunciado. Esa sería la cuestión. Entonces recuerden, igual que el punto de la abreviatura, dijimos que el punto de la abreviatura puede ir seguido por cualquier signo de puntuación, pues es una cuestión similar aquí. También los puntos suspensivos, menos un punto más, como ya lo hemos comentado, ¿vale? Vamos a poner algunos ejemplos. Déjame también pongo por aquí el chat para poder ver cualquier cosa. ¿Por qué el punto y coma no se podría? Ojo, ¿eh? Estamos diciendo que el único signo que no se puede colocar es el punto, un punto que señale un final, ya sea punto y seguido o punto y aparte, ¿no? O evidentemente punto final. Entonces, cualquier otro signo puede colocarse después de los puntos suspensivos menos un punto. El punto y coma, pues es un signo diferente, ¿no? Y entonces el punto y coma sí puede colocarse después de los puntos suspensivos. Solo un punto solito, ¿no? Eso es a lo que me refiero, un punto por sí solito, que sea final, que sea aparte o que sea seguido, es el que no vamos a poder escribir o el que no vamos a poder colocar después de los puntos suspensivos, ¿va? Entonces, les sigo poniendo aquí los ejemplos. Ahí tenemos un ejemplo donde tenemos que dos puntos después de puntos suspensivos, que es perfectamente válido. Una cosa no quedó clara. Puntos suspensivos, luego dos puntos. ¿Desde cuándo se aplicará esta medida? ¿Vale? Recuerden lo que ya estábamos comentando. Me acuerdo que, bueno, más bien no me acuerdo si fue durante los seminarios o fue durante las clases, pero por ahí uno de sus compañeros decía, pero entonces está bien colocar los puntos aunque no sean necesarios. Y recuerden lo que les decía, ¿no? Pues si ustedes consideran que no son los necesarios, que no son necesarios los puntos suspensivos aquí, está bien, no los coloquen, ¿no? Pero recuerden que hemos dicho que los puntos suspensivos tienen distintas funciones y una de sus funciones es, en concreto, señalar, como su nombre nos lo indica, un suspenso, cierta intriga, cierta duda, ¿no? Como estos elementos que tienen que ver más con algún tipo de emoción que se quiera generar en el receptor o en el lector, ¿no? Entonces, si yo coloco puntos suspensivos en ese contexto, es justo como para generar esa pausa, esa duda que se quiera imprimir al enunciado, ¿no? Como para que tenga una interpretación del tipo, una cosa no quedó clara, ¿no? Y se hace esta pausa que puede tener estas intenciones de dramatismo o de cualquier otra cosa. ¿Desde cuándo se aplicará esta medida? Y es perfectamente válido, está bien, ¿no? Y si entonces no quiero generar o no quiero dar a entender que no quiero generar la pausa, pues quito los puntos suspensivos y pongo simplemente los dos puntos. Entonces, pero les reitero, más allá de cuestionarse si los puntos suspensivos deben estar o no estar, recuerden pensar en la combinación, ¿no? Sí puedo combinar los puntos suspensivos con ese signo que se pueda poner por ahí y luego también cómo está iniciando lo que viene después, como hemos comentado. Aquí uno de sus compañeros pone, ahí la pregunta no inicia con mayúscula porque son dos puntos. Exacto, ¿no? Efectivamente, en este caso la pregunta no puede iniciar con mayúscula porque todo es un mismo enunciado y lo que tenemos antes son dos puntitos, ¿no? Ya sabemos que de forma regular, después de los dos puntos, escribiríamos en todo caso minúscula. Entonces, ahí tenemos un caso. Solo si al momento de leer queremos causar suspenso, exacto, ahí usaríamos los puntos suspensivos y esa es la intención acá. Se está queriendo causar ese suspenso, esa pausa que pueda ser dramática, por eso se utilizan, ¿no? Pero si no quiero entonces generar eso en el lector, pues los quito. ¿Vale? Entonces, esa sería la cuestión. Espero que quede, que vaya quedando claro este aspecto para que no vayan a pensar que esto está mal porque de pronto le sucede, ¿no? Está mal porque no son necesarios los puntos suspensivos. Pues les reitero,
si se quiere expresar esta duda, esta pausa específica, estará bien, ¿no? Y más allá de pensar si van o no van los puntos suspensivos, piensen en la combinación con los otros signos de puntuación que sean cercanos, ¿vale? Y en cómo inicia lo posterior, si es mayúscula o si es minúscula. Bien, entonces ahí tenemos un primer caso, un primer ejemplo. Les voy agregando otros. Ya perdí mi lista de ejemplos que tenía por acá. Ah, aquí hay uno. Está encantado con su nuevo Picasso. Yo diría que es falso, pero vale. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Está encantado con su nuevo Picasso. Esa es la frase, el enunciado por sí solo, pero se introduce información aclaratoria o parentética, ¿no? Yo diría que es falso, pero, y esos puntos suspensivos nos ayudan a generar esta pausa, ¿no? La pausa que recuerden. No nada más dijimos entonces o acabamos de mencionar que los puntos suspensivos no solo señalan omisión de información, sino que también este suspenso, esta intriga, esta duda que se pueda querer generar. Entonces ahí se genera como esta intriga si no se termina el enunciado, pero no necesitamos realmente terminar, ¿no? Entendemos que pues la cuestión tiene que ver en ese contexto específico, ¿no? Como de, yo diría que es falso, pero bueno, no voy a decir nada, ¿no? O no voy a hacer ningún comentario. Podemos sobreentender que esa es la cuestión ahí. Entonces, nada más es ese pero con los puntos suspensivos generando, como su nombre nos lo indica, el suspenso. Tenemos el paréntesis de cierre y luego el punto final de la oración, ¿no? Ahí tendríamos entonces otro ejemplo u otro caso de la combinación de los suspensivos con distintos signos de puntuación, ¿vale? Y por último, les pongo uno más. Ahí tendríamos otro ejemplo, ¿no? Que este es un elemento que de repente les genera dudas, ¿no? Y a muchos de ustedes llegan a pensar que ese ejemplo está mal o que es un ejemplo incorrecto, pero no hay ningún problema aquí. ¿Viste a ese señor? Específicamente aquí, vean cómo tenemos cuatro puntitos. Y la razón de tener cuatro puntitos de manera concreta es que es el punto de la abreviatura, tenemos los puntos suspensivos, después hay una interrogación de cierre, como hemos comentado, también se puede, y pues nada, tenemos toda esa combinación ahí de signos de manera continua o de manera consecutiva, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos, los tres ejemplos son correctos, ¿vale? ¿Queda claro entonces esto? Simplemente les reitero recordar, después de puntos suspensivos, sin ningún problema, podríamos escribir cualquier signo de puntuación, excepto un punto más que sea punto final, punto y seguido o punto y aparte, ¿no? Esas cosas sí no pueden colocarse después de los suspensivos y quedarían solitos en ese sentido. Pero podemos poner interrogaciones, exclamaciones, paréntesis, comas, dos puntos, puntos y comas, etcétera, ¿no? Esa sería entonces nuestra cuestión por acá. ¿Algo que quieran agregar para antes de que hagamos el ejercicio o alguna duda que tengan? En ese caso puede parecer que la pregunta se terminó con solo preguntar, ¿viste al señor o viste a ese señor? Eh, Ojo, ¿no? Les reitero, otra vez viene como la cuestión interpretativa, finalmente, como tú mismo lo planteas, ¿no? Puede parecer exacto, depende de lo que quiere dar a entender el quien escribe, efectivamente, ¿no? Entonces, puede parecer que de pronto decir viste a ese señor podría ser un enunciado completo, ¿no?
Claro, estoy de acuerdo. De pronto podría parecer, bueno, ahí tengo una pregunta que tiene sentido por sí sola, pero si quien escribe determina que hay una pausa por ahí porque realmente había más información que se está omitiendo, eso no lo sabemos como lectores, ¿no? Como lectores no tenemos la certeza de que ahí no habría más información o de que sí se terminó como tal el enunciado. Entonces simplemente los aceptamos como válidos al momento de que se nos planteen, entendiendo entonces nosotros que ahí se está omitiendo información dentro de la pregunta y que la cuestión de estar presentes es justo para señalar eso, ¿no? Y que simplemente pues se colocan después del punto de la abreviatura, tenemos la interrogación de cierre y demás, ¿no? Entonces, como lectores pues existen como estas complicaciones, digamos, ¿no? Más bien como escritores, ustedes en el momento en el que los vayan a utilizar, pues piensen en estos aspectos para que sepan qué quieren expresar y que quien los lea, perdón, entienda lo que ustedes quieren expresar o lo que quieren dar a entender con sus usos de signos de puntuación, ¿vale? Entonces, efectivamente ahí sería la cuestión. Podríamos haber dicho alguna característica del señor, pero la omitimos. Por ejemplo, ¿no? Podría, a lo mejor el enunciado completo podría ser, ¿viste ese señor que trae una gorra muy extraña, un sombrero muy extraño? Entonces es como, ¿viste ese señor? La pausa, la cuestión que entenderemos que no se concluyó el enunciado, que algo se está omitiendo y que por eso se usan en ese contexto. También, ¿no? Que por aquí ponen o que se le olvida el nombre de la persona, efectivamente también podría funcionar en ese sentido. Vale, bien. Entonces, les reitero, más allá de considerar este aspecto que de pronto se pudiera generar de si se terminó el enunciado, no deberían estar ahí los puntos suspensivos, piensen en todo caso, ok, me quieren dar a entender que se omitió información y está bien la combinación con el punto porque necesitamos el punto antes de la abreviatura y está bien la combinación con la interrogación de cierre. Y les reitero, entonces más bien hay que pensar en cómo se están combinando los distintos signos que puedan estar juntos, ¿no? Y si se inicia o después con mayúscula o con minúscula y estos aspectos, ¿vale? La regla solo dice que no se puede con punto final, pero entonces con punto seguido sí. No, tampoco. Con un punto en general, pues, ¿no? Si quieren, lo planteamos por ahí con respecto de manera más específica. Ya se los he venido comentando, ¿no? Punto seguido, punto final, un enunciado que señale o un punto que indique el final de algo, a eso me refería por punto final, ¿no? Por final de la frase, final del párrafo o final del texto, ¿sí? Cualquiera de las tres cosas aplica. ¿Vale? Entonces, pero si quieren que seamos más específicos, lo podemos poner de esa manera, excepto un punto y seguido, final, bueno, aparte o final, ¿vale? Y ya ahí tenemos todos los que ya mencionamos, pero los pueden ver entonces de manera más concreta. Porque ahí hay 4 puntos. ¿En dónde, perdón? Ah, pues porque ninguno, ojo, ¿no? ¿Tienes un punto y seguido, un punto y aparte o un punto final en ese segmento o en esa preguntita? Es literalmente lo que les acabo de comentar, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que tienes ahí en esos 4 puntos? El primero es punto de abreviatura, ¿no? Porque tienes abreviado la palabra señor. Y luego son los puntos suspensivos. Entonces, está bien ese uso. No lo estás combinando ni con un punto final, ni con un punto y seguido, ni con un punto y aparte, ¿no? Esa sería la cuestión, ¿vale? Por eso está, para este contexto o para este uso específico están bien los 4 puntitos, porque es un punto de abreviatura de manera concreta. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Tenemos alguna otra duda? Bueno, pues si no hay preguntas más con respecto a lo que hemos, discúlpame, Mesa, pero acabo de decir porque hay 4 puntos, literalmente, 3 segundos antes, ¿no? Entonces, pongan atención, por favor. Otra cosa, ¿alguna otra pregunta? Vale, voy a quitar ya esto, si no hay más preguntas, para que hagan su captura, lo que necesiten hacer. Y vamos a empezar a hacer un ejercicio. Les voy a poner una serie de oraciones que tiene que ver específicamente con puntos suspensivos y ustedes van a determinar cuáles son los enunciados correctos o incorrectos, ¿no? Vale, lo cambio, ¿eh?
Recuerden que es importante que probablemente sigan pensando en los signos de puntuación que hemos mencionado antes, así que por si de pronto no olviden que hay que checar también las comas, no olviden que hay que checarle el punto y coma, los dos puntos, todos los signos que hemos visto con anterioridad para que también los tengan en consideración y vean esos aspectos también, ¿no? Les reitero, vamos a estar sobre todo enfocados en los puntos suspensivos, pero también hay que pensar en los otros elementos que podamos encontrarnos, ¿vale? Bien, voy a mover un poquito esto hacia acá para que pueda tener, no, más bien hacia acá, para que pueda tener aquí la simultaneidad y no me tarde tanto. Vale, ahorita ya lo acomodo y podrán ver la oración completa, ¿eh? Para que no les vaya como a interrumpir mucho el espacio. Ok, ahí está. Entonces dice la primera, creo que ya te lo había preguntado, pero no es esa la chica que luego ya me acordé, no es ella, ¿no?
Oficializar. Bueno, entonces tenemos estas 10 oraciones. Espero que las hayan venido pensando mientras las iba escribiendo, ahí para que queden todas en un solo renglón. Y les reitero, estamos más enfocados evidentemente al uso de los puntos suspensivos. Son nada más 10 enunciados y piensen en todas las cuestiones que hemos comentado hace un momento, ¿no? Vamos a tomar un par de minutitos y empezamos juntos a platicar. ¿Qué consideramos con respecto a ello? Es correcto, Chavarrita, ¿no? Lo que escribes, así es. Así es. Así es, Rodríguez. Vale, ¿listos? Empezamos a comentar. Entonces, ya se dieron el tiempo para observarlas y verlas con detenimiento. Ok, entonces empezamos con la primera. Ya por ahí algunos de ustedes están comentando cosas con respecto a la primera. Dice, creo que ya te lo había preguntado, pero no es esa la chica que ya me acordé, no es ella, ¿no? Entonces, ojo, aquí que es evidente con respecto a la pregunta, que la pregunta de forma muy clara no se concluyó, ¿no? Y entonces, si vamos a utilizar los puntos suspensivos en este contexto, recuerden que deberían colocarse dentro, ¿no? Los puntos suspensivos entonces dentro de la pregunta porque es la pregunta específicamente la que no se ha concluido. Por lo tanto, este ejemplo o este número uno sería efectivamente incorrecta, ¿no? Todo lo demás, adecuado. La coma antes del pero, no escribimos coma entre el pero y la pregunta. Eh, lo que viene después con este ya me acordé es una idea independiente o distinta, se puede entender por sí sola. Lo mismo el no es ella, sin ningún problema ahí el uso de las mayúsculas y dos puntos, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la segunda? ¿Me habrá traído los libros? Seguro que sí. ¿Cuál sería aquí la cuestión? Aquí sí te equivocas, Rodríguez, ¿no? Igual, Sosa. Comparen las dos preguntas. ¿Me habrá traído los libros? De forma evidente, esta pregunta entendemos que sí se concluyó, ¿no? Efectivamente, sí se concluyó. Y lo que les he comentado, si de todos modos, en concreto, quiero generar la duda, la pausa después de la pregunta, como en este caso, interpretaríamos que eso es lo que están haciendo los puntos suspensivos, ¿no? Aquí nos están generando esta pausa que a lo mejor la persona se queda pensando si sí los habrá traído o si no los habrá traído, ¿no? Y ya después se responde, seguro que sí, ¿no? Entonces, esto está bien. Para este caso, el uso de los puntos suspensivos fuera de la pregunta o fuera de la exclamación estará correcto. Sí podemos notar, como en este ejemplo,
que la pregunta sí se concluyó, que la interrogación o que la exclamación sí es una totalidad de sentido, como en este ejemplo, ¿vale? Entonces, esta la vamos a poner en verde. ¿Queda claro para aquellos que estaban comentando que estaba mal de la misma forma que la primera? ¿Se alcanza entonces a entender la diferencia o a diferenciar este caso? Ese seguro que sí, eh, en mayúscula, porque finalmente pues tenemos el punto de la pregunta anterior también, ¿no? Claramente la pregunta es una sola oración y la respuesta del seguro que sí es una oración diferente, ¿vale? Esa sería la cuestión por ahí, para los que tienen duda de si debería ser minúscula después de, o sea, la respuesta si debería ser minúscula, pues no, porque una cosa es una sola oración la pregunta y es otra oración la respuesta, ¿no? Incluso quiten los puntos suspensivos, la cuestión sería exactamente la misma. ¿Me habrá traído los libros? Respuesta, seguro que sí. Es una cosa distinta, independiente la respuesta siempre a la pregunta y tendrá que iniciar con mayúscula para estos casos, ¿vale? Esa sería la cuestión. 3, ¿qué piensan de la tercera? Y la ganadora es Lidia Valdés. Mal, efectivamente. Si colocamos esa coma, está funcionando como una coma criminal. Si quisiera hacer esa pausa en esa parte, ¿qué podría hacer? Exacto, para ese contexto, en todo caso, podríamos haber colocado los puntos suspensivos, como lo comentas, Chavarrieta, ¿no? Si la idea era generar como la pausa, como dramática, digamos, pues en todo caso usaríamos los puntos suspensivos. Entonces, aunque querramos o si queremos en todo caso generar una pausa, en este caso como entre el sujeto y el predicado, o entre el verbo y su complemento que claramente tendrían que ir juntos, no podemos usar comas porque estaríamos usando una coma criminal, sino en su lugar los puntos suspensivos serían lo más adecuado para señalar esa pausa dramática o enfática que quisiéramos realizar, ¿no? Con respecto a este caso. Entonces, desde ahí entenderemos que está mal esta. Y en su lugar, para que pudiera ser correcta, colocaríamos puntos suspensivos, ¿no? 4. ¿Qué piensan de la número 4? Puedes hacer lo que quieras en tus tiempos libres, salir, leer, ver televisión. Bien, ¿no? Tenemos los dos puntos que introducen a las actividades o a las acciones, salir, leer. Luego tenemos ver TV. ¿Qué es ese TV? Pues una abreviatura, ¿no? Ese TV funciona como una abreviatura. Entonces tenemos el primer punto después de la V es el de la abreviatura. Los puntos suspensivos consecuentes, ¿qué me están indicando? Que hay otras cosas que podría estar haciendo, pero que no se van a mencionar, que es un listado inconcluso, ¿no? Entonces, este ejemplo, correcto, finalmente, ¿vale? Bien. 5. ¿Sabes qué? Vete a la M, ¿no? Puntos suspensivos. No te aguanto más. ¿Qué pensamos de este ejemplo? También bien, ¿no? Otro de los usos que mencionamos para los puntos suspensivos es eliminar palabras altisonantes, ¿no? O que puedan estar fuera de lugar en el contexto. Entonces, justo ahí es lo que estamos haciendo con esos puntos suspensivos. 6. Un escritor portugués define a Larra como un escritor satírico de tanto talento como de mala intención. ¿Qué pensamos de este ejemplo? Exacto, ¿no? También está bien, sin ningún problema. Como hemos dicho, cuando hablamos de los puntos suspensivos dentro de una cita textual, dijimos que podrían estar al principio, podrían estar en medio, podrían estar al final, no hay ningún problema y entendemos en todo caso que si los pongo al principio, ¿por qué es? Porque estoy omitiendo algún segmento del inicio de la cita textual. Pero ¿qué dijimos ayer? Si estoy omitiendo algo del inicio, le falta una U a portugués. Bueno, ahí se lo agregas, ¿vale? Entonces, volviendo a la cuestión esta de lo que les estaba mencionando de los puntos suspensivos, si tengo los puntos suspensivos al principio de la cita textual, ahí sí tenemos que iniciar con minúscula, recuerden, ¿no? Eso sí tendría que ser como algo obligatorio de cierta medida. Entonces, estaría mal si tuviéramos puntos suspensivos y después un escritor satírico, porque entonces ya no podríamos entender esta parte de que estoy omitiendo algún segmento al principio. Pero así como está, en cuanto a la puntuación, evidentemente bien, ¿no? Evidentemente correcto. Se omite solo el principio de lo que dijo el escritor portugués. Exacto, ¿no? Sería esta la cuestión. Estamos omitiendo el principio de la cita textual y nada más estamos planteando, digamos, como la parte final, ¿vale?
Siete, ¿qué piensan de las siete? Es hermoso despertarse y ver el sol, los árboles, la luz en las ventanas. Creo que volveré el año que viene. Bueno, ahí hay como algunas discrepancias, ¿no? O están planteando también algunas alternativas. Entonces, les cuento. Como tal, así como está específicamente, mal, ¿no? Así específicamente como está escrito, incorrecto. ¿Cuál es el problema ahí? Que el creo claramente es una o puede ser una idea independiente, ¿no? Claramente es una oración que se puede entender por separado. Recuerden, habla del mismo tema, las dos partes, ¿no? Y entonces debería iniciar con mayúscula porque sí se puede entender por separado. Puedo decir, es hermoso despertarse y ver el sol, los árboles, la luz en las ventanas. Y la otra oración es, creo que volveré el año que viene. Entonces, observen, dos segmentos que podrían separarse, que se pueden entender entonces de manera independiente. Esa sería la cuestión acá. Como eso está sucediendo, el creo tendría que estar en mayúscula. Sin el creo funciona la luz en las ventanas, que bueno, si le quitamos el creo ya no tiene siquiera sentido, ¿no? Si le quitamos ese creo no se alcanza a entender el enunciado, ¿vale? Es hermoso despertarse y ver. No, Arreola, por aquí, ojo, ¿eh? Y eso sería algo muy, muy, muy incorrecto. Ahorita lo planteamos. Vamos a eso que estás comentando en un momentito. Exacto, esa podría ser la otra posibilidad. Por ahí dicen, para que pudiéramos iniciar con minúscula el creo, ¿qué tendríamos que hacer forzosamente antes del creo? Poner una coma o poner un punto y coma, ¿no? Algo parecido, ¿vale? Entonces, ahí sí sería válido con el creo en minúscula. Entonces, tenemos dos posibilidades, digamos, para convertir este enunciado a algo correcto. Simplemente con el creo en mayúscula o después de los puntos suspensivos colocar un punto y coma o una coma y ya entonces el creo lo podemos escribir con minúscula sin ningún problema. ¿Me explico? ¿Queda claro entonces cuáles serían nuestras posibilidades con respecto a este enunciado? Pero les reitero, en concreto, así como está escrito, mal definitivamente, ¿no? Porque son esas otras dos cosas las que dijimos que serían las adecuadas. Y luego, ¿qué piensan de, por aquí escribe alguno de sus compañeros o compañeras, que después del ver faltan dos puntos? Es hermoso despertarse y ver dos puntos, el sol, los árboles, la luz en las ventanas. ¿Estaría bien colocar los dos puntos o cuál sería ahí la cuestión ahí? Exacto, no porque el ver ya es un verbo, ¿no? Entonces, ojo, recuerden que el verbo en sí mismo introduce a sus complementos, en este caso a sus complementos directos, el sol, los árboles, la luz en las ventanas. Entonces, no necesito colocar los dos puntos porque ya existe este elemento, el verbo, que en sí mismo es introductorio al listado. Entonces, lo que ya hemos comentado antes, después de dos de verbos, no escribimos idealmente dos puntos, a menos que tuviéramos un listado en todo caso de manera vertical o algo parecido, que es una nota que llegamos a plantear o a comentar. Entonces, no necesitamos para nada ahí esos dos puntitos después de ver, porque ese mismo ver en sí está introduciendo al listado que tenemos de manera posterior, ¿vale? Esa sería la cuestión. Entonces, recuerden esa nota que les escribí. Espero que la hayan apuntado por ahí, ¿vale? Y por último, ¿qué ponían por acá? No es muy corto para poner punto y coma. Pues independientemente de que sea corto, no se trata nada más de pensar, coronel, en si es corto lo que el enunciado que viene después. Observa el enunciado anterior, ¿no? El enunciado anterior es extenso, lo suficientemente extenso, tiene varios signos de puntuación de manera interna, como las comas, tiene los puntos suspensivos, y entonces colocar punto y coma también estaría bien sin ningún problema, ¿no? Entonces no te tienes que basar únicamente en el segmento que viene después, sino también en lo que viene antes y también en lo que viene después, ¿vale? Esta sería la cuestión. Entonces es la dependencia en este caso. ¿Cómo que entonces es la dependencia? Eso ya no alcanzo a entender a qué te refieres. Bueno, en lo que me cuentas, vamos con la número 8. Algunas abreviaturas con tilde son página, código, administración. ¿Qué pensamos de esta? Mal, falta el punto de la abreviatura. Exacto, ¿no? Efectivamente. En este caso, también lo señalamos en rojo, nos falta un puntito después de administración y después los puntos suspensivos que nos indican que hay otras abreviaturas que también llevan tilde. O sea que ambas partes pueden entenderse por sí solas. Exacto. Como ambas oraciones se pueden entender por sí solas, por eso también podemos colocar punto y coma sin ningún problema y por la cantidad de signos de puntuación que tenemos en la primera oración o en la primera parte, ¿vale? Bien.
¿Qué piensan de la 9? Mañana me entregarán el acta, el código, la cédula, puntos suspensivos, después punto y coma, entonces podré oficializar el proceso. Bien, también, ¿no? Lo que decíamos, después de puntos suspensivos podríamos colocar cualquier signo de puntuación, en este caso un punto y coma, se puede porque el segmento anterior tiene varios signitos utilizándose que ya lo complejiza un poco más, ¿vale? Entonces, lo que viene después del punto y coma para este caso tendría que iniciar con minúscula, así como está, ¿no? Exacto, justo como lo que les estaba planteando hace un momentito, ¿va? Entonces, 9, bien. Y por último, la 10. Oye, ¿cuánta prisa llevas? Quería ver si me puedes ayudar con puntos suspensivos, lo de siempre. Claro, ¿no? También sería un enunciado correcto, porque, ojo, ¿qué estamos haciendo aquí con los puntos suspensivos? Lo que ya hemos comentado, uno de los usos es señalar esta duda, es algo estilístico, exacto, ¿no? Es como decir, quería ver si me puedes ayudar con lo de siempre, ¿no? O sea, esa podría ser la cuestión con respecto a este enunciado. Más allá de cuestionar entonces si van o no van los puntos suspensivos ahí, sería ver cómo inicia lo que es posterior, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que iniciar con minúscula S lo de siempre? Porque es todo un mismo enunciado o es toda la misma idea, ¿no? En concreto, ¿vale? Y claro, ya sabe la persona qué cosa es lo de siempre, a quien se le está diciendo, ¿no? Entonces, está bien este ejemplo. Bien, por aquí veo que quedan dudas con algunas. Vayan planteando, ¿no? ¿Cuáles son esas oraciones en las que se les haya generado duda? Pero pongamos atención, por favor, para que podamos entonces resolver estos cuestionamientos que se estén sucediendo. Por ejemplo, dice que no entendí por qué se tiene que poner punto y coma en la 8, que no debería ser coma únicamente. Es, no caigan en lo que les he comentado con anterioridad, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les he comentado? Hay muchos enunciados que podrían construirse y que depende del estilo de cada persona que escriba, con una coma, con un punto y coma o con un punto, y las tres cosas podrían ser correctas, ¿se acuerdan? O las tres cosas podrían ser válidas. Entonces, eh, hablando de esta, bueno, pero en la 8 no tenemos un punto y coma, ¿eh? Tal vez te refieres a la 9, ahí, Miranda. Sí, te refieres a la 9 porque en la 8 no hay punto y coma. Entonces, si hablas de la 9 en concreto, la cuestión sería la siguiente, ¿no? Mañana me entregarán el acta, el código, la cédula, puntos suspensivos que señalan el etcétera, y el punto y coma está bien, y si pongo coma también está bien, ¿no? Finalmente, la cuestión aquí de que ambos elementos son válidos, sobre todo tiene que ver con cómo inicia lo que viene después, si inicia con mayúscula o si inicia con minúscula. Eso es lo que más nos debería interesar. Incluso podríamos, o sea, les voy a decir que las tres formas serían correctas, ¿eh? Voy a cambiar o alterar este enunciado. Entonces, yo podría escribir por acá, así, solo puntos suspensivos y escribir mayúscula y estaría bien, ¿no? La cédula, puntos suspensivos, entonces podré oficializar, no alcanzo a ver qué dice, el proceso, ¿no? Si lo escribo así, está bien. Puntos suspensivos, iniciando con mayúscula porque entiendo que lo que viene después se puede entender por separado, ¿no? Si le pongo coma, también estaría bien. Lo importante es que lo que viene después inicie con minúscula y estaría entonces dando a entender al lector que estoy estableciendo una relación de dependencia total o completa entre los dos segmentos. Estoy diciéndole al lector que todo eso es un solo enunciado, ¿no? Y si pongo punto y coma, también está bien, ¿no? Lo importante es que lo que venga después inicie con minúscula. Eso es lo que yo elegí. La razón por la que yo decidí poner punto y coma en esa ubicación es porque el segmento previo
tiene ya varios signos internos, tiene ya varias divisiones con signos de puntuación, lo que pueden complejizar el enunciado. Y recuerden que con punto y coma podemos separar segmentos que o puedan ser particularmente extensos o que ya tengan divisiones internas por coma, ¿no? De hecho, lo llegamos a mencionar en el cuestionario que estuvimos revisando el día lunes, ¿no? Entonces, como ya hay divisiones internas por coma en el acta, el código, la cédula, y aparte puse los puntos suspensivos, por eso elegí poner el punto y coma. Y está bien también. ¿Me explico? Entonces, les reitero y les recuerdo, hay muchos usos o muchos enunciados que si los analizan, pues podrían utilizar un punto en su lugar, una coma en su lugar, un punto y coma en su lugar, pero lo importante, más allá de eso, porque se reduce a cuestiones estilísticas, es pensar y ubicar cómo está escrito lo que viene después. ¿Me explico? Entonces, esa es la cuestión sobre todo que deberían estar teniendo en consideración, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión. Ahora, en la 7, ¿por qué dijimos que está mal? Porque dijimos que así como está escrita, claramente el creo que volveré el año que viene es un enunciado que se puede entender por separado de la primera parte, de es hermoso despertarse y ver el sol, los árboles, la luz en las ventanas, ¿no? Son dos oraciones que pueden entenderse por separado, que son independientes, y cuando eso sucede, entonces, ¿qué hacemos con los puntos suspensivos? Que lo que viene después tendrá que escribirse con mayúscula, ¿no? Esa sería la cuestión con respecto a ello, con la número 7, que ese creo tendría que estar escrito en mayúscula forzosamente, o si lo quiero escribir con minúscula, debería haber, como en la número 9, un punto y coma después de los puntos suspensivos o una coma después de los puntos suspensivos. ¿Queda claro esto de los que preguntaban con respecto a la 7? Luego, en la 6, ¿es forzoso poner los puntos suspensivos? Pienso que se puede entender que no llevaría puntos suspensivos. Eh, no, sí es forzoso porque tienes que indicar, Rodríguez, eso es una cita textual. No se trata de si se entiende o no se entiende con o sin los puntos suspensivos. No se trata de si se entiende o no, ¿vale? Recuerda lo que dijimos. Cuando tengo una cita textual y omito información de esa cita textual, forzosamente tengo que colocar los puntos suspensivos según el lugar donde haya omitido la información. Entonces, si yo no coloco aquí los puntos suspensivos, aunque se pueda entender la cita textual, no le estaría haciendo saber al lector que quité un segmento de esa cita, que estoy eliminando información que había antes. Entonces aquí sí son perfectamente obligatorios, porque tengo que hacerle saber al lector que ahí había más información que yo decidí omitir, ¿sí? Esa sería la cuestión con respecto a esta número 6. ¿Queda claro? Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Por qué en la última está correcto que vaya? Vaya es con V y con Y. No existe ese vaya con B y doble L, Armenta. En minúsculas después de los puntos suspensivos. Híjole, es que chicos, de plano no están estudiando nadita, ¿eh? O sea, lo puedo notar y lo puedo ver por las preguntas que están realizando. Porque están haciendo preguntas que, no digo que todos, pero muchos de ustedes o algunos de ustedes están haciendo preguntas que se podrían responder si si le hubieran dado una leída o hubieran puesto algo de atención a la información que se estuvo planteando el día de ayer, ¿no? Entonces, esa pregunta es muy básica, ¿no? Digamos, con respecto a ello. Recuerda y recuerden, si después de los puntos suspensivos, la información que continúa tiene todo que ver con la anterior, con el segmento anterior, o es dependiente de lo que se dice antes, entonces se tiene que escribir minúscula. Y esa es la razón por la que está escrito aquí lo de siempre con minúscula, porque claramente es toda una sola oración, es todo una sola idea, ¿no? Y entonces la cuestión ahí, ¿cuál es? Que simplemente se quiera hacer esta pausa con los puntos suspensivos como para generar algún tipo de duda, de pausa dramática, de intriga, lo que se quiera generar por parte de quien escribe, ¿sí? Pero finalmente es todo un solo enunciado, todo es una sola oración, es la misma idea. Y como es la misma idea, lo de siempre no puede iniciar con mayúscula, tiene que iniciar forzosamente con minúscula para este caso, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión. Uh, uh, um. Bueno, ya lo de la 6 ya se comentó. La 4 no estaría mal por los 4 puntos suspensivos. Es que no son 4 puntos suspensivos en la 4. ¿Qué tenemos en la 4? Es TV
de abreviatura. Entonces, el primer punto es la abreviatura y ya después son los puntos suspensivos. Entonces, ya después te contestas tú sola, Fernanda. Es por el punto de televisión, efectivamente, ¿vale? La 8 está mal porque código y administración no son abreviaciones como tal. No, la 8 está mal porque, o sea, sí son código y administración, son abreviaturas, ¿eh? ¿Por qué está mal la 8? Porque no tengo el punto de administración, solo tengo los puntos suspensivos equivalentes al etcétera. Por eso está mal, porque nos falta un puntito. Administración, punto, y luego puntos suspensivos tendría que estar. O sea, deberíamos tener 4 puntos ahí al final. ¿Me explico? Eh, Luego, en la 10 falta coma después de los puntos suspensivos. No, no falta coma. Está todo bien con respecto a la 10 por la razón que ya les expliqué hace un momento, ¿no? Es todo un solo enunciado. Y como es todo un solo enunciado y nada más se quiere generar esa pausa dramática o ese suspenso o esa duda que podrían señalarnos los puntos suspensivos, no necesitamos colocar ningún signo después. Lo que viene es la misma oración. Y como es la misma oración, no necesito colocar la coma, ¿vale? Y nada más iniciar con minúscula. ¿Sí? Bueno, entonces, ojo chicos, les reitero, yo creo que para muchos de ustedes puedo notar que pues no han leído o no pusieron mucha atención ayer cuando estuvimos planteando la información. Bueno, que sé que también algunos no entraron a la clase porque estuvieron, por ejemplo, en la revisión del examen, ¿no? Y lo entiendo, pues a lo mejor no tienen los apuntes del día de ayer. Si esa es la cuestión, si por alguna razón no tienen los apuntes del día de ayer, pues recurran a sus grupos de WhatsApp, ¿no? A los grupos que tienen con sus compañeros y pídanles que a quienes sí hayan entrado les compartan una captura de pantalla, una fotografía y entonces pasan esa información a su libreta de apuntes o donde la tengan para que la puedan revisar y la puedan leer, porque les reitero, pues ahí se dice todo, ¿no? Sus respuestas en realidad se pueden sustentar o responder con esa información. Entonces, si no la tienen, consigan la manera de obtenerla, primero, ¿no? Segundo, ya que la tengan, estudienla, ¿no? Revísenla recurrentemente para que también tengamos presentes algunas cuestiones y que no las vayamos a olvidar. Entonces, en resumen, con respecto a los puntos suspensivos y que noto que les sigue costando mucho trabajo a varios de ustedes, es que de pronto piensan que no se necesitan, ¿no? Y entonces lo que les comento es lo siguiente, y se los repito porque ya se los he dicho. Más allá de cuestionarse si se necesitan o si no se necesitan los puntos suspensivos, como en la 6, por ejemplo, o como en la 10, o como en la 7, ¿no? Que son ahí algunas que consideraban, pero es que no se necesitan realmente, ¿o sí? Preguntaban por ahí. Recuerden, más allá de preguntarse si se necesitan o no se necesitan, recuerden que los signos de puntuación corresponden a las intenciones de expresar la información que pueda tener la persona que escribe, ¿no? Entonces, más bien deberían cuestionarse, ok, ya tengo los puntos suspensivos en medio, ya están ahí, independientemente de si yo creo que van o no van, ya están, ¿no? Y como ya están ahí, entonces analicen más bien el enunciado. Quería ver si me puedes ayudar con puntos suspensivos, lo de siempre. ¿Qué sucede ahí? Que simplemente estoy separando con puntos suspensivos la misma oración en dos segmentos. No tengo dos oraciones independientes, no tengo dos oraciones que se puedan entender por separado, sino que claramente ese lo de siempre completa el sentido de la frase anterior, se complementan mutuamente en cuanto a adquirir una totalidad de significado, ¿no? Y entonces, lo que sucede ahí, como hemos dicho, que si se presenta tal situación, después de puntos suspensivos, debemos colocar minúscula en todo caso, ¿no? Por eso ahí tenemos esa minúscula con lo de siempre. Y no necesitamos colocar ni coma, ni punto y coma para este caso específico, ¿sí? Entonces, eso, nada más para ejemplificarlo con algo, pero les reitero entonces, no se pregunten tanto si van o no van, pregúntense cómo está lo que viene después o pregúntense con qué se está combinando los puntos suspensivos, con qué signo. ¿Es válido combinarlo con este signo de puntuación o lo que viene después debería ser mayúscula o minúscula? Eso es lo que deberían cuestionarse de manera concreta, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta más antes de ir finalizando? Ok, bueno, entonces terminamos con este ejercicio. Sí, ya pasé asistencia.
Nos vemos entonces para el día de mañana, ¿vale? Vamos a estar hablando mañana de signos de interrogación y de exclamación. Lo podemos ver todo en una sola clase y agregaremos algunas oraciones para que las estén analizando y consideren si está bien o está mal, ¿no? Ya después vamos a tener más adelante otro ejercicio de opciones múltiples donde recurramos a los signos que estamos agregando apenas, ¿no? Bien, nos vemos entonces, ¿vale? Para mañana. Que tengan bonita tarde, se cuidan y estudien mucho. Recuerden, estudien. Por ahí me preguntan si estos ejercicios los puedo subir. Este, ¿Tú no puedes hacer una captura de pantalla o tomar una foto? ¿Sí? ¿Qué te parece si haces eso, ¿vale? Para que tengas tú la acumulación de la información que necesitas. Le regresé tantito porque por ahí alguien me pedía que le pusiera la diapositiva anterior, entonces por eso le puse acá, ¿no? Entonces, si de pronto necesitan como los ejercicios que realizamos en clase, pues no son cosas que subo porque finalmente son ejercicios de clase, ¿no? Entonces, si quieren tener un registro de los ejercicios que se revisan en clase, les sugiero eso. Ustedes mismos pues hagan su captura de pantalla, ¿no? Hagan su fotografía y ahí los van almacenando para, para que los quieran ocupar o volver a revisar, ¿vale? Entonces, te doy esa sugerencia o les doy esa sugerencia, ¿vale? Ahora sí, nos vemos entonces. Se cuidan.